Licenciado René Laínez, ¿podemos dar inicio? Hola, buenos días, Link. Sí, sí, ya estamos listos. Muy amable, gracias. Muy buenos días. Es un gusto poder acompañarles esta mañana. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud les dan una cordial bienvenida y les agradece su participación e interés en el presente webinar titulado Procedimiento para cambios y modificaciones al registro sanitario de alimentos y bebidas, en el cual podrán conocer cuál es el procedimiento para hacer cambios o hacer modificaciones al registro sanitario previamente registrado, siendo este el webinar número 5 de los 11 que estaremos realizando este año con la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio, cuyo objetivo es fortalecer los conocimientos de los regulados que utilizan los servicios del Ministerio de Salud y de la ciudadanía en general en materia de trámites de registro de alimentos, bebidas, productos de tabaco y sus derivados, y a su vez actualizarlos en los registros respectivos con sus procedimientos para ello. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante el webinar, hemos habilitado un espacio al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat para realizar sus preguntas y con mucho gusto les daremos respuesta posteriormente. Asimismo, le solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado también en el chat. Contarán con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos el espacio para preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, esta mañana nos acompaña el licenciado René Adelio Laínez Guevara, licenciado en Química y Farmacia, graduado de la Universidad del Salvador, diplomado en Gestión de Calidad e Inocuidad de Alimentos y Bebidas, experiencia como ponente en varios foros sobre registro sanitario de alimentos y bebidas, calidad e inocuidad de alimentos, asuntos regulatorios, etc. Participación en representación del Ministerio de Salud en el desarrollo de diferentes normas salvadoreñas, reglamentos técnicos centroamericanos a nivel de la Unión Aduanera Centroamericana, entre los que se pueden mencionar reglamento de aditivos alimentarios, de alimentos para regímenes especiales, etiquetado nutricional, entre otros. Punto de contacto de Infosam, que es una red internacional de autoridades en materia de inocuidad de los alimentos, coordinada por una Secretaría Conjunta de la FAO y la Organización Mundial de la Salud. Actualmente se desempeña como colaborador técnico de la Unidad de Alimentos y Bebidas con más de 15 años de trabajo en la unidad. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono, licenciado Laínez Guevara. Adelante. Muchas gracias, Lick. Buenos días a todos. Eh, bueno, tal como les decía la licenciada, vamos a hablar este día de los cambios que necesitan hacer a veces de una vez han registrado el producto y y a la vez mencionar algunos errores que recibimos cuando los hacen para que quede mejor explicado esto y evitarles así o disminuir esto al máximo posible de estos errores y que les quede lo más claro posible, así nos evitamos contratiempos. Eh, Buenos días a todos, es un gusto estar aquí y creo que al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Ya les decía la licenciada ahí, voy a comenzar inmediatamente a compartir una presentación que les preparé. Voy a cerrar la cámara y paso de inmediato ahorita a compartir, permítanme.
Sí se visualiza, licenciado. Gracias. Ah, perfecto. Bien. Como les decía, vamos a ver el tema ahora de los cambios post-registrales. Algunos los manejan con post, con T al final. Otros lo he oído yo que lo manejan con post. Igual, el Reglamento Centroamericano de Procedimientos para otorgar el registro sanitario lo maneja como modificaciones después de otorgado el registro sanitario. Y entro así de lleno de inmediato. El primer cambio cambios que de los que quisiera hablarle es la ampliación o cambio de marca de un producto, ¿verdad? Y aquí es importante tener claro de que la ampliación, nosotros aquí en el ministerio la manejamos como cuando el producto va a tener dos marcas. Y ejemplos específicos así más clásicos son, nos dan bastante en estos productos enlatados, especialmente atún, sardinas y este tipo de productos, utilizan 2 o 3 marcas, 4 marcas o más eh, para manejar diferentes presentaciones. Entonces, cuando ustedes tienen una marca registrada y aparte de la que tienen registrada, necesitan tener una más, hacen la solicitud, nos hacen una solicitud de ampliación de marca. Y esta debe estar suscrita por el representante legal de la sociedad o por el titular del registro, ¿verdad? Bueno, ahí se me quedó un detallito, dice confirma legalizada por notario. Ahora no es necesario. Ahora directamente el representante legal firma esto y solo eso sí, es un escrito libre. No tenemos un formato, se están trabajando ya los formatos para que ya no tengamos errores, pero es un escrito libre en el que se van a incluir principalmente 5 datos. Número 1, el nombre del producto. Bueno, todas lo que dice allí la ley de procedimientos administrativos con base al artículo 71, ¿verdad? Las generales del titular, de la empresa. Y 5 datos principales que sí necesitamos que venga es el nombre del producto, la marca que tienen registrada y la que desean ampliar, el número de registro sanitario del producto que tienen aprobado, las presentaciones con las que se maneja el producto y el material de empaque del producto. También se solicita la lista de ingredientes. Esto en los últimos días se ha eliminado. Estaba así, ¿verdad? Para ver que la marca A con respecto a la marca B se trata de los mismos ingredientes. Ahora no, en la misma solicitud pueden hacer constar de que la marca, de que solo se trata de una ampliación de marca y con eso nosotros ya nos damos por enterados y presentan las etiquetas con la nueva marca. A ese trámite es el que le llamamos ampliación de marca. Y es distinto cuando solicitan el cambio de la marca. Cuando yo tengo la marca A registrada y quiero eliminar esa marca, ya no voy a comercializarla en la marca A y ahora la voy a comercializar en la marca B, en ese momento lo que deben de solicitar es el cambio de marca y el costo es igual. La amplíen o la cambien, el costo es igual. Sí es importante distinguir estos dos términos porque a veces nos dicen vamos a cambiar la marca como que están haciendo un cambio o modificación en el registro. En realidad es eso, pero quiero que tengan claro de que la marca, cambiar de marca, sí, es sustituir una marca por otra. Es sinónimo. El siguiente tema del que les quiero hablar es de la ampliación o cambio de presentación del producto. Y nuevamente los requisitos son la solicitud de ampliación, siempre suscrita por el representante legal de la sociedad o el titular, y estaba hasta hace unos días con firma legalizada por notario y
Esto, como les decía, se ha quitado. Otra cosa que se solicitaba era la lista de ingredientes. También se ha eliminado. Y esta es una otra ventaja que tenemos, y las etiquetas de la nueva presentación. En esto es bien importante tener claro a qué nos referimos con ampliación o cambio de presentación. Cuando hablamos de cambio o ampliación de presentación, estamos refiriéndonos estrictamente al contenido neto del producto que tienen registrado. Recuerdo un ejemplo de un producto que se comercializa en una caja con 10 sachets adentro, con 10 bolsitas de producto adentro. Entonces, cuando se registró, el producto se registró con la caja cuyo contenido neto eran 500 gramos, por decirles un dato, porque no recuerdo exactamente bien. Entonces, se registró la caja con las 10 bolsitas de 50 gramos, tendría que ser para que nos dé los 500, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Después hubo como un rediseño del empaque, pero del empaque del sachet que estaba adentro de la caja. No, entonces, ¿qué tienen que hacer en ese caso? Cuando quieran manejar la presentación de la caja y de la bolsita por aparte, deben de hacer en el registro sanitario, deben de activar las dos presentaciones, tanto la de 50 gramos como la de 500, porque si no, se entiende que la única forma de comercialización del producto va a ser en caja. Nunca van a vender de forma individual, y no es necesario estar haciendo como dos presentaciones. ¿Y qué pasó con esto? Recuerdo que cuando quisieron actualizar era una actualización de empaque, que es otro trámite, ¿verdad? Entonces, pero lo que querían era, en realidad, lo que querían era actualizar el empaque, pero tuvieron que ampliar la presentación, hacer este trámite en el que estamos, la ampliación de presentación, porque la bolsita de 10 gramos prácticamente no estaba registrada, aunque se había subido en el sistema a la hora que se registró el producto, junto con la caja que se comercializa. Entonces tuvimos este impasse allí con la empresa, porque muy importante a la hora de hacer el registro que tengan claro de que este tipo de productos así se debe de registrar con dos presentaciones, es decir, con dos gramajes, con dos contenidos netos distintos, el de 50 gramos y el de 100 gramos. Distinto es cuando un refresco o una galleta solo se va a comercializar en un empaque con un contenido neto único, y cuando vienen las actualizaciones del empaque, entonces básicamente podemos solicitarlo así, como actualización de esa presentación, ¿verdad? Entonces, cambio o ampliación de presentación, ya hablamos que cambio es sustitución, ¿verdad? Sustitución de un gramaje por otro. La ampliación es que yo tengo un contenido neto registrado y voy a agregar más contenidos netos, uno o más. Entonces, no confundirlo con el diseño del empaque, la actualización del empaque. O sea, cuando yo cambio de color, eso no es cambiar de presentación. La etiqueta, si cambia de color o sufre otros reacomodos en el diseño del empaque, no es ampliación de presentación. Vamos a ver el siguiente, que es el cambio o ampliación de nombre del producto. De nuevo, aquí son tres cosas, y es importante que hasta hace poquito lo teníamos con la lista de ingredientes que siempre se adjuntaba para esto. Perdón, y en este sí es necesario dependiendo de cómo quieran llamar al producto, porque en la ampliación de nombre del producto, ustedes saben que el nombre del producto, de acuerdo al reglamento de etiquetado, le da la identidad al mismo, ¿verdad? Pero cuando yo quiero cambiar de nombre y este nombre hace que pierda la identidad, ese tipo de cambios o ampliaciones de nombre no son permitidos. Yo puedo tener, por ejemplo, y voy a poner ejemplos específicos, un pan de harina de trigo
registrado con un nombre de fantasía Suavecitos, por ejemplo. Puedo usar ese nombre de fantasía, sí. Lo puede acompañar, dice el reglamento de etiqueta, el nombre de fantasía al nombre específico. Pero cuando yo no había puesto el nombre de fantasía a la par de este nombre, y hoy lo quiero tener así, yo estoy ampliando ese nombre. Lo estoy cambiando, perdón, porque lo tengo registrado como pan de harina de trigo, y ahora va a decir pan de harina de trigo suavecitas, ¿verdad? O rebanadas de pan de harina de trigo suavecitas. Sí, está bien, yo puedo hacer ese tipo de cambios, pero no me está esto alterando la identidad del producto. Ahora, no sería un cambio o ampliación de nombre. Un ejemplo más concreto es eh, pan de harina de maíz. Yo en ese cambio estoy dando a conocer la naturaleza y la identidad del producto, y eso ya tiene que ver con la composición del producto. Entonces, si vamos a hablar de cambios de nombre del producto, vamos a hablar de nombres que no me van a alterar la naturaleza, y sus ingredientes deben de estar acorde. Es por esto que en esta diapositiva sí es importante la lista de ingredientes para ver también que ese tipo de cuestiones se cumplan, ¿verdad? Y siempre las etiquetas con el nuevo nombre del producto, ¿verdad? Vamos ahora a pasar al cambio en la lista de ingredientes. Aquí es importante recordarles lo que dice el reglamento centroamericano que salió en ese efecto ahí que está con al pie de la diapositiva. Dice textual el reglamento: se permite cambiar un ingrediente por otro similar, cambiar un aditivo por otro que cumpla la misma función tecnológica, o modificar los aditivos utilizados, siempre y cuando no se altere la identidad del producto registrado. Esto es bien importante. Punto. La adición de nuevos ingredientes que modifiquen la identidad del producto registrado ya corresponde a un nuevo registro sanitario. ¿Qué quiere decir esto de la identidad? Está muy relacionado con el trámite que teníamos anteriormente. No puedo yo cambiar ingredientes primarios que me alteren la naturaleza o la identidad del producto, ¿verdad? Yo puedo cambiar colorantes. Yo registré una fórmula X con un colorante rojo 3 y ahora ya no me está saliendo bien ese colorante. Lo voy a cambiar por el rojo 40. Perfecto, no hay problema. Siempre se va a ver rojito el producto, aporta el mismo contenido nutricional, se trata del mismo producto prácticamente. Entonces, pero yo estoy moviendo la fórmula. Ese tipo de cambios está permitido, ¿verdad? Pero no estoy alterando la identidad del producto. Lo que sí yo no puedo es cambiar la naturaleza, ¿verdad? Ingredientes primarios que tengan que ver con alterar la naturaleza. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un helado de fresa que incluye fruta, el producto, entonces yo lo registro como helado de fresa, ¿verdad? Pero tenemos helados con sabor artificial a fresa. Cuando yo lo que hago es querer sustituir en la fórmula la fresa por eh, saborizantes artificiales, yo inmediatamente, primero, el aporte nutricional ya no es igual y estoy alterando la identidad del producto. Entonces, en ese caso, se trata de un nuevo registro sanitario. Allí no puedo hablar de cambio en la lista de ingredientes. Tengo que hablar directamente de un nuevo registro sanitario. Y los requisitos prácticamente son los mismos. La solicitud siempre es suscrita por el titular del registro, ¿verdad? Con todos sus datos generales, de acuerdo a lo que establece la ley de procedimientos administrativos. Se les pide siempre incluir la dirección, un teléfono, un correo para notificaciones, ¿verdad? Cuando hay observaciones. Y los 5 datos que les decía, ¿verdad? Siempre. El nombre del producto, cuál es el número del registro sanitario y la fecha también nos la pueden incluir.
la marca con la que está registrada y cómo se llama el producto. ¿Con qué nombre está registrado? Cuando le digo cómo se llama, es con qué nombre está registrado el producto. Estamos trabajando ya los formatos para que no nos cause mucho problema esto, porque a veces sí se nos dan problemas de que las solicitudes, como es un escrito abierto, lo que hacen, pues no hay problema, lo pueden hacer variando, pero con algunas variantes, pero incluyendo estos datos siempre. Eh, estos datos que sí son súper básicos para nosotros. A ver, siguiente trámite. Otro cambio es el cambio de razón social del fabricante del producto del propietario del registro sanitario. En este caso, cuando se trata de productos nacionales, nosotros pedimos siempre la solicitud, por supuesto, con los datos característicos que les estaba mencionando. La fotocopia certificada, esta sí, la necesitamos certificada por notario hasta que ajustemos bien el sistema, porque se está trabajando en esto, les cuento. De la escritura de modificación del pacto social de la sociedad debidamente inscrita en el registro de comercio, las etiquetas, y estas etiquetas, como ahora, cuando se cambia de razón social el fabricante y en las etiquetas aparece el nombre del distribuidor o del fabricante, entonces en ese caso es necesario presentar etiquetas ya con la nueva eh, razón social que va a distribuir el producto. Y es importante cambiar los documentos también que están registrados en el sistema para que quede actualizada esta información. Porque, ¿qué pasa? Normalmente nos pasa esto. Nos hacen la solicitud de que está cambiando la razón social de X empresa, pero, y nos mandan, ¿qué? El DUI y el NIT del representante legal ya de la empresa de eso, pero no nos envían unos otros documentos que el registro en el sistema requiere. Entonces, esos documentos, a la hora de hacer el cambio, no nos podemos quedar con algunos documentos desactualizados a nombre de la sociedad que estaba y ahora va a haber una nueva otro nombre prácticamente. Entonces hay que actualizar todos los documentos que están en el sistema. Y especialmente lo que más nos interesa es la fotocopia certificada por notario, aquí sí, de la escritura de modificación del pacto social de la sociedad. Esta, pero no es el único. Recordemos, los documentos que registran en el CISAN a la hora que registraron la empresa, deben de estar actualizados. Así que por favor, eso sí, tómenlo en cuenta a la hora de hacer un cambio de razón social del fabricante. En los productos importados, y aquí sí se me quedó este puntito, pero se los comento ahorita, en los productos importados se pide el certificado de libre venta, por lo menos el certificado de libre venta que nos haga constar que este producto era fabricado, por ejemplo, por Kraft Food Inc. y ahora ya es Kraft Food LLC, allá en los Estados Unidos. Un certificado de libre venta en el que conste ese cambio por lo menos, ¿verdad? Hace poco también, hace poco, pero muy hace poco ha habido un cambio con respecto a esto, nos hemos permitido que sea de esta forma para facilitarle, pero sí se estaba pidiendo también un trámite parecido a lo que hacen en el trámite las personas o las sociedades aquí en El Salvador. Ante el registro de comercio, pues eso se pedía ya de Estados Unidos porque, vean, es delicado para nosotros estar manipulando el sistema y haciendo esos cambios si no tenemos un respaldo, que hubo una solicitud y que así lo, lo pidieron y por eso es que se hacen los cambios, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente trámite, que es la actualización de empaque del producto. Dice actualización de empaque del producto, pleca diseño de la etiqueta. Y este es el que yo les decía que no deben de confundir con la ampliación de presentación, ¿verdad? En la actualización del empaque solo hay dos requisitos: la solicitud y las etiquetas nuevas que están siendo actualizadas.
Y en esto, por actualización de empaque, entendemos aquí el cambio de color, ¿verdad? Desde un cambio de color hasta una actualización de la lista de ingredientes. Por ejemplo, y no confundirlo con cambio en la lista de ingredientes. El cambio en la lista de ingredientes, nosotros lo entendemos que el producto se cambió su formulación al producto. Pero se nos dan casos, y les voy a poner un ejemplo específico, es que el Reglamento Centroamericano de Etiquetado nos pide que después de la lista de ingredientes debe de hacerse una advertencia cuando el producto intencional o no intencionalmente tenga alergenos. Entonces, cuando hay alergenos que allí se mencionan en el reglamento de etiquetado presentes o que pudieran estar presentes porque se usó una máquina en la por ejemplo, el maní, ¿verdad? Tenemos personas que son alérgicas al maní. Cuando yo uso una máquina para hacer el producto en la que también proceso maní, pudieron haber quedado restos de maní y entonces el reglamento nos dice, esto debe de decir, este producto pudiera contener maní. Esta declaración, dice el reglamento, se debe de resaltar en negrita y colocarse a continuación de la lista de ingredientes. Entonces, a veces las etiquetas se aprobaron sin esta actualización y en la comercialización están teniendo problemas, por lo que solicitan la actualización del empaque. Esto es una actualización de empaque, agregar esa leyenda de advertencia, ¿verdad? Que indique la presencia de alérgenos en el producto, pero como va a continuación de la lista de ingredientes, lo solicitan y a veces hasta lo pagan y es un poco distinto pagar actualización de etiquetas o cambio en la lista de ingredientes con ampliaciones de presentación. Los precios varían y hasta ya traen los recibos cancelados, pagados, un trámite que no era. Entonces, ojo con eso. Cuando yo, cuando yo toco la lista de ingredientes, estoy cambiando la fórmula en sí del producto, ¿verdad? No un reacomodo de ingredientes en la listita. Por ejemplo, si yo, lo que pasó es que, por ejemplo, no es necesario declarar los preservantes cuando están en una concentración tan baja que no desempeñan funciones tecnológicas. En Estados Unidos pasa esto. Entonces, ¿qué hacen? Las etiquetas de allá omiten la declaración de ciertos preservantes y así las presentan, así se registran. De repente salen allá en Estados Unidos de que sí, que se debe, cambia la ley, ¿verdad? Y deben de declararse. Entonces, cuando quieren eh, declarar este preservante, lo único que deben de hacer es solicitar la actualización del empaque, porque si en sí el producto siempre, siempre lo tuvo, lo ha tenido y lo va a tener posiblemente. Entonces, no se tocó en sí este preservante de la formulación del producto. Solamente se está obligando en Estados Unidos ahora a que se declaren los preservantes. Entonces, cuando son estos casos, lo que deben de solicitar no es un cambio en la lista de ingredientes, es una actualización de empaque del producto o diseño de la etiqueta. También son ejemplos de esta actualización de empaque, pues que la tabla nutricional, yo usaba la tabla nutricional de Europa, ahora voy a usar la de Estados Unidos, o que la tabla nutricional la tenía a la derecha, ahora la uso a la izquierda, que también cambié mi tamaño de porción en la tabla nutricional, pero yo no estoy alterando la fórmula cual y cuantitativa del producto. Es el mismo producto, pero mi tamaño de porción varía. Por ende, todos los nutrientes que están incluidos dentro de la tabla nutricional van a variar cuando varía el tamaño de porción. Entonces, eso no quiere decir de que el producto está cambiando de fórmula. Ojo con eso. Esto es también una actualización de empaque, un cambio de color. Que yo agregué unas flores, unas paquitas, eso son actualizaciones de empaque. Vamos a seguir en el siguiente trámite. El traspaso de registro sanitario. Bueno, uno de los requisitos es estar registrado siempre en el CISAM, ¿verdad? En el Sistema de Información en Salud Ambiental. Ambas empresas,
Es decir, tanto la que está cediendo los derechos de registro como la que los está recibiendo. Deben de hacer siempre la solicitud de traspaso, que es un escrito libre, incluyendo los 5 puntos que les decía, y el reglamento de etiquetado, el reglamento de registro sanitario nos dice que debe ser el documento legal. Un documento legal para nosotros es esa fotocopia certificada por notario de la escritura pública de traspaso del registro y las etiquetas. Siempre las etiquetas porque en este caso, de nuevo, ya no va a ser comercializado, el titular ya no va a ser X, sino que lo va a comercializar otro y estas sí deben aparecer quién lo va a estar comercializando. Importante siempre presentar estas etiquetas para que quede actualizado. Y el siguiente. El siguiente cambio postregistral bastante frecuente es la adición, cambio o desautorización de el distribuidor. Aquí queda, creo, más claro las palabras que les estaba explicando para que no se me equivoquen a la hora de hacer las solicitudes, ¿verdad? Si yo tengo registrado un producto que yo comercializo y quiero que otra empresa, la empresa B, también lo distribuya, solicito una adición de distribuidor. Pero si yo después ya no quiero que esa empresa lo distribuya, pido la desautorización del distribuidor. Y cuando yo tengo la empresa A, pero ahora ya no quiero que lo distribuya ella, lo va a hacer la empresa B, solicito el cambio de distribuidor. Ojo con esas palabritas porque para nosotros sí es bien importante porque dependiendo de eso tomamos diferentes acciones en el sistema, ¿verdad? Eliminamos distribuidores o adicionamos y esto es bien importante que lo tengamos claro, aunque el costo siempre es el mismo del trámite, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más adelante de los costos. Siempre la solicitud escrita por el apoderado representante de la empresa. Normalmente estos cambios se dan para a productos importados, ¿verdad? Es para que lo pueda traer tanto una empresa como otra o más, dependiendo el titular del registro es el que nombra todo esto, quiénes se lo van a poder distribuir. El proyecto de etiqueta o la etiqueta complementaria, en este caso, cuando se trata de productos importados, también pueden incluir en la etiqueta complementaria el otro distribuidor que van a estar adicionando o que están cambiando uno por otro. Y en el reglamento centroamericano de registro dice copia del registro cuando la autoridad competente así lo requiera. Para nosotros ya no es importante esto porque esta parte ya la tenemos muy mapeada en nuestro sistema, ¿verdad? La copia del registro sanitario ya no es necesario. Sin embargo, en el reglamento de etiquetado, el reglamento de registro sanitario está textual como se los estoy poniendo. Y vamos a ver otro cambio que es la autorización del empaque secundario, creo. Sí. De nuevo, en este empaque secundario se hace la solicitud y se presentan las etiquetas de este empaque secundario. ¿Qué vamos a entender por empaque secundario? El empaque secundario, y creo que ya muchos ya lo saben, es aquel en el que yo voy a comercializar 3, 4, 5, 6, 7, bueno, X cantidad de productos que tengo registrados y ahora los voy a meter en otro empaque y los voy a comercializar todos juntos. En ese empaque deben estar las listas de ingredientes de cada producto, los números de registro sanitario de ese producto y ese empaque tiene que tener un contenido neto. Entonces, cuando se hace la solicitud, se pide también la ampliación de presentación del producto porque, por ejemplo, si yo tengo el producto,
un caramelo con sabor a fresa. Normalmente pasa con este tipo de productos, caramelos con sabor a fresa. Yo lo tengo registrado así y lo comercializo así, pero también tengo registrado por aparte otra bolsita de caramelos con sabor a naranja, caramelos con sabor a sandía, y entonces se me ocurre hacer un empaque secundario en el que van a ir todos estos caramelos. Entonces, y no hay problema. Pero el caramelo con sabor a fresa, que tenía una presentación, es decir, un contenido neto registrado, ese ha sufrido eh, se va a comercializar, mejor dicho, en otra presentación más. Tengo la del caramelo con sabor a fresa y voy a tener la del empaque secundario que probablemente va a ser muy probablemente va a ser un contenido neto mayor, ¿verdad? Lo tengo la bolsita de caramelos de 100 gramos y ya con el empaque secundario me van a pesar 300 gramos. Ese producto, ese caramelo y cada uno de los que va a ir adentro va a tener más presentaciones. Por tanto, entonces debo de solicitar en esta solicitud de autorización de empaque secundario, tanto la autorización del empaque secundario como la ampliación de presentación. Y siempre se presentan las etiquetas de este empaque secundario, ¿verdad? En esta solicitud es importante hacer constar siempre los 5, bueno, y en todas las solicitudes es importante, diría yo, hacer constar todos estos productos que van a estar dentro y diseñar bien esa etiqueta. Y si tiene nombres de fantasía, este empaque secundario, hacerlo constar en la solicitud que estoy haciendo al ministerio para que se amplíe eso, porque toda esta información que están colocando ahí es la que se hace constar en la resolución de autorización de empaque secundario que se les va a dar, ¿verdad? ¿Qué productos van a estar ahí? ¿Con qué número de registro sanitario? ¿Cuáles son sus presentaciones? ¿Y cómo se llama? Si tiene un nombre de fantasía, por ejemplo, esta autorización de empaque secundario, es importante también hacer constar en la resolución ese nombre de fantasía para que quede bien claro de qué productos van ahí y de qué empaque secundario estamos hablando. Se nos han dado casos de que no incluyen, por ejemplo, el nombre de fantasía y arman dos empaques secundarios. A veces se da el caso de que hacen de un grupito de productos, del producto 1, 2 y 3, hacen un empaque secundario. Solicitan la autorización de empaque secundario y ahí está 1, 2 y 3. Pero de repente hacen y tienen un producto 4 registrado por aparte que no lo tenían incluido. Pero de repente solicitan otra autorización de empaque secundario del 3 y del 4 en otra presentación. Entonces, en esos casos es bien importante que los empaques secundarios, de ser posible, tengan, porque no es obligatorio, pero sí, si tienen nombres de fantasía distintos para manejarlo, porque las técnicas de mercadeo así es, ¿verdad? Y ponen nombres de fantasía a uno y a otro. Por eso es importante que en la solicitud quede bien claro esta parte de que cuál es los productos que van, su nombre de fantasía, al igual en el otro empaque secundario, cuáles van y el nombre de fantasía. Entonces, muy, muy importante esto. Vamos a ver la diapositiva siguiente. Bueno, los costos de los trámites, ¿verdad? Esto es muy importante siempre. Esto está basado en el artículo 107 del Código Tributario, ¿verdad? Y los pagos los pueden hacer de dos formas. La primera forma en que la pueden hacer, tal como dice ahí en la lámina, pues en línea, a través del sistema de importaciones SIN del CIEX. Estamos interconectados. Y dos, en la colecturía de aquí del ministerio, ¿verdad? Aquí en la Alameda MacBlocks. Entonces, les voy a poner una lámina en donde estén los, los costos para que vean que es bien importante estas palabritas de ampliar o cambiar, ¿verdad? Que les estaba haciendo, porque los costos son bastante considerables. Las ampliaciones o cambios de marca del producto, ahí están la mayoría cuesta $10. Cuando son traspasos de registro, sí, son $84.
la autorización o desautorización del distribuidor igual, $84, y todo el resto que está ahí mencionado. Esto está en esta resolución 107 del Código Tributario. Yo normalmente solicito que, si es posible, revisemos esa solicitud mientras no tengamos todavía los formatos que ya se están trabajando, les reitero. Revisemos siempre la solicitud para que las solicitudes las hagan de forma correcta y también el pago del trámite que están solicitando lo hagan de forma correcta, porque es bastante. Hace poco tuve un caso que me decían, mire, quiero, tengo una presentación de 100 gramos registrada y ahora en, en material de polietileno. Ahora la voy a tener registrada en vidrio, ¿verdad? Los mismos 100 gramos. ¿Qué tengo que solicitar ahí? Tengo que solicitar una ampliación de presentación o en el último ítem dice cambio del material de envase primario. En este caso, por ejemplo, la presentación de 100 gramos la tiene registrada. No deben de solicitar ampliación de presentación del producto. La presentación, si recuerdan lo que les dice, lo que les dije es, son gramajes, son mililitros, son litros, es contenido neto del producto. Eso es la ampliación o el cambio de la presentación, ¿verdad? Pero si yo lo que tenía era que la tenía en polietileno, el producto lo comercializaba en polietileno y ahora lo voy a comercializar en vidrio, pero son los mismos 100 gramos, yo no voy a solicitar un cambio de presentación, voy a solicitar un cambio del material del envase primario, el que está el envase primario, el que está en contacto directo con el producto. Entonces, lo ven como a veces como que es una presentación más y vean, el último ítem dice cambio del material de envase primario son $84. En cambio, el cambio de la presentación vale 10. Por eso es bien importante, y antes de estar en estos impases, que tengamos bien claro y si es posible, pues yo con gusto nos sentamos, revisamos esas solicitudes antes de que vayan a hacer los pagos para que no incurramos en este tipo de envase. Creo que no me quiero extender más porque en la parte de preguntas que va a haber un espacio, creo, podemos ampliarles también. Me voy a quedar hasta aquí y luego vamos a pasar no, entiendo que primero es la evaluación del webinar. No me quiero extender ya demasiado y aburrirlos porque me imagino la mayoría, bastantes conocen los trámites, cómo se llevan a cabo, pero vamos a pasar a la evaluación del webinar y luego pues nos vamos a quedar con el espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Me voy a quedar pendiente aquí, le voy a trasladar el audio aquí a la licenciada Lo y me quedo pendiente. Un gusto y vamos a esperar ahorita a pasar a la evaluación del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias por sus valiosos aportes, licenciado René Laínez. Estimados participantes, en estos momentos se les va a publicar en el chat el link para realizar la evaluación de la ponencia, para lo cual le brindaremos 5 minutos a fin de que puedan complementarla. Les agradeceremos por favor su retroalimentación y que nos compartan los temas de interés para próximas capacitaciones, así como sus datos de contacto para poder invitarles a nuestras próximas capacitaciones. Les sugerimos que el link que les vamos a detallar lo trasladen de una sola vez a su navegador para más facilitación de llegar al formulario. Posterior a la evaluación pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su apoyo.
Gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para poder incluir sus solicitudes y observaciones en nuestros próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sección de preguntas y respuestas, dando lectura bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. Iniciamos, licenciado René Laínez. Quiere quítaselo para que se lo den yo. Ok. Alexander Aguilar nos consulta, ¿qué pasa cuando hay cambio o ampliación en el material de empaque? Cambio o amplia. Cambio en el material de empaque. Vamos. Bueno, quiero ver. Léamelo otra vez, Lick, porfa. ¿Qué pasa cuando hay cambio o ampliación en el material de empaque? Ok. Me imagino que qué procedimiento hay que seguir. No fue muy amplia la pregunta, pero imagino que por ahí va. Sí. Ok. Bueno, igual cuando hay cambio o ampliación del material de empaque, pues deben de solicitarlo así, ¿verdad? El cambio o la ampliación del material de empaque. Normalmente, en la solicitud, en el listado de solicitudes, pero esto fue un error también tipográfico que hubo, es que ahí aparece como cambio en el material de empaque y esta es una excepción que sí he estado, y qué bueno que pregunta, porque en la mayoría de ítem hay cambio o ampliación de tal cosa, cambio o ampliación de esto. Pero aquí se nos quedó, por error, solo cambio en el material de empaque, pero la verdad es que se dan ampliaciones también del material de empaque, ¿verdad? O sea, tienen un material, un producto registrado con vidrio y luego lo quieren sacar en polietileno. Entonces, en ese caso, lo deben de solicitar como cambio o ampliación, dependiendo, ¿verdad? Se puede poner una nota en la solicitud y es por eso que yo a veces pido que se revise que pongan una notita, pues lo solicitan como el cambio que está allí con ese error en el mandamiento de pago, lo solicitan como el cambio, pero en la nota ponen, se solicita mantener aclaran en la solicitud, se solicita mantener el material ya registrado, ya que el producto se va a comercializar con ambos materiales de empaque. Entonces, no sé si por ahí iba la pregunta. Espero haber respondido eso. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. No me quedó claro para la ampliación de marca de producto y de presentación. Para la solicitud de ampliación de marca o presentación, la solicitud será necesario certificado por notario y para ampliación de marca será necesario entregar lista de ingredientes y registro sanitario. No es necesario. Hasta hace poco la teníamos así. Yo lo dejé así para que vieran como una facilidad que se les ha dado cuando hacen las ampliaciones o cambios de marca. No es necesario presentar la lista de ingredientes y no es necesario presentar la solicitud notariada. Tanto de productos importados como de productos nacionales, solo hacen la solicitud y presentan las etiquetas. La lista de ingredientes ya no es requerida, ni tampoco la solicitud debe venir notariada. Lo que sí es importante en esto es que el titular del registro, ¿verdad? El representante legal o la persona natural que es titular del registro nos firme esta solicitud. Eso es todo lo que se requiere. Gracias por su respuesta, licenciado Laínez. Joana Sánchez nos consulta. ¿Estos requisitos del cambio de razón social del fabricante son los mismos para productos importados? Muy buena esa pregunta, sí. Sí, porque me parece que se me quedaba esa parte mencionarla en la presentación. No, en el caso de importados, como el fabricante no está aquí, está en los Estados Unidos y necesitamos algo en la que podamos verificar que efectivamente se llevó el cambio, o sí me parece que se los mencioné, es que antes se solicitaba
un documento legal en donde se hizo el cambio allá en los Estados Unidos de razón social, pero ahora con el certificado de libre venta no siempre incluyen los nombres de los fabricantes. Las autoridades en los países tienen diferentes formatos, pero cuando el certificado de libre venta incluye tanto el nombre del producto como el nombre del fabricante, en esos casos basta con que presenten el certificado de libre venta y con eso subsanamos cualquier observación y procedemos a hacer el cambio del fabricante del producto, el cambio de razón social. Sí, en ese caso es que se pide ese requisito extra para producto importado. No son exactamente los mismos. Allí sí varía por ese documento. Muchas gracias, licenciado. Denia López nos consulta. ¿Hay un límite de cambios? Tengo un producto que tiene cambio de marca. Debido a esto, cambia la etiqueta. Tiene cambios en su fórmula y cambia el nombre. ¿Procede a registro nuevo o cambios post-registro? Muy buena también esa pregunta. Este caso sí tendríamos que verlo ya más de cerca, porque como les explicaba, el cambio de nombre puede estar muy relacionado con el cambio de la fórmula y si al ver los ingredientes específicos están tocando ingredientes caracterizantes principales del producto, pues es muy probable que se requiera un cambio, un nuevo registro sanitario. No así, tendríamos que verlo más a detalle, Denia. No así si el cambio de la fórmula, pues están cambiando un benzoato de sodio por un sorbato que prácticamente ambos cumplen la misma función tecnológica, son preservantes, no alteran las características nutricionales del producto. Y el cambio de nombre, pues lo que están haciendo es agregar un nombre de fantasía. Entonces, en estos casos, no es necesario hacer un nuevo registro sanitario. Esa es una pregunta, porque creo que aquí hay dos preguntas. La otra, como le entiendo que dice, ¿hay un límite de cambio? No, no hay un límite. Y dentro de la misma solicitud pueden solicitar 2, 3, 4 trámites, ¿verdad? El cambio de la fórmula con la ampliación de la presentación más la actualización de la etiqueta, no hay límite. En esa misma hojita que van a firmar, se pueden hacer los cambios. Muy buena esa pregunta, pero sí, el caso ya de que si es necesario hacer un nuevo registro, está muy ligado la fórmula del producto y qué tanto el cambio de nombre. Me parece que en la presentación de cambio de fórmula les hablaba y cambio de nombre también les hablé sobre estos ingredientes caracterizantes que va a depender de los ingredientes en sí y, y si nos está tocando que la naturaleza del mismo, ¿verdad? La identidad del producto, es muy probable que sí, ahí sea necesario hacer eh, un nuevo registro sanitario. Sí, habría que evaluar este caso. A veces es necesario caso por caso y este creo que sería uno. Gracias por su respuesta, licenciado René Laínez. Siguiente pregunta. Arayansi Hernández nos consulta. En todas las modificaciones, la etiqueta antigua no es necesaria. Veo que solo se coloca que se debe presentar la nueva etiqueta y para productos importados, ¿es necesario el CLB cuando se hacen cambios por registro? Excelente pregunta porque creo que no quedó en la diapositiva. Sí, voy a contestar la segunda pregunta. ¿Para productos importados es necesario el CBL? Sí, sí, claro, es el documento que nos hace, nos evidencia de forma oficial de que el producto se llama de X forma y, digamos, cambió la marca, pues ahí viene reflejado que la marca ya no es igual. En cuanto a lo que dice que son todas las modificaciones, en todas las modificaciones, ¿ya no es necesaria la etiqueta antigua? No, ya no es necesario. Es suficiente con que nos pongan la, eh, la etiqueta nueva de la que están solicitando el cambio, ¿verdad?
ya sea la actualización, la ampliación de la presentación, solo la etiqueta nueva. En cambio, la lista de ingredientes, sí, solicitamos a veces que, no es obligatorio, pero sí solicitamos a veces que nos incluyan, si no se les complica, le dan como un plus a la solicitud cuando nos incluyen la antigua fórmula que tienen registrada y la nueva, porque esto nos facilita, no es obligatorio por ley, pues nosotros tenemos la fórmula, pero nos facilita para una mejor y más rápida evaluación de la solicitud. Pero es importante aclarar que en todos los cambios, en la mayoría, a excepción de este, que sí nos facilitan, no es necesario presentar la etiqueta antigua. Nada de lo antiguo es necesario de acuerdo a la ley, ¿verdad? Lo que tenemos aquí ya nosotros registrados en nuestros expedientes digitales, pues no es necesario que lo incluyan, no es obligatorio. Gracias por su respuesta, licenciado Laínez. Siguiente pregunta. Crisia Reynosa nos consulta. Buen día. En el caso de ampliación de nombre, ¿se pueden realizar los dos cambios a la vez, tanto la ampliación del nombre como el cambio de empaque? Sí, Cristian. Como les decía, creo que en otra pregunta anterior, pueden solicitar la ampliación de empaque, el cambio de la fórmula, pueden solicitar la actualización, la ampliación del nombre, etcétera. Sí, pueden ir varios trámites en la misma solicitud. No es necesario que nos hagan una solicitud para uno. Ahora, cada trámite, y esto sí es importante aclararlo, tiene un costo, ¿verdad? Puede ser que el cambio de nombre tenga un costo ahí de $10 y la ampliación del nombre tenga otros $10 y la ampliación de presentación otros $10. Sí van a pagar los $30, pero no nos van a hacer una cartita o una solicitud para cada una de estos trámites que quieren hacer. Es suficiente con que en la misma carta nombren los productos. En la misma se puede, sí. Muchas gracias, licenciado Laínez. Joana Sánchez nos consulta. ¿Se puede renovar un registro de un producto que cambiará su fórmula? ¿Entregaría muestras que ya contengan ese cambio de fórmula o se tendría que hacer un registro nuevo y dejar vencer el otro registro? Wow, este caso también tendríamos que verlo con mucho, es un caso bien particular, ¿verdad? Y, ¿A qué correo podrían escribirle, licenciado? ¿O a qué teléfono llamar? como no, tal vez me lo puede poner en el chat también ahí. Con Eh, gusto. sí, pueden escribir a alimentos@salud.gov.sb. ¿Y algún número de teléfono? Pueden llamar al 2594-8558 y el mío, el directo 2594-8560. Gracias, licenciado. ¿Cómo no? Este caso es que quiero ver, me perdí en el chat. No, ¿me puede leer de nuevo la pregunta, Ali? Si no Con es gusto, sí. con gusto. ¿Se puede renovar un registro de producto que cambiará su fórmula? ¿Entregaría muestras que ya contengan ese cambio de fórmula o se tendría que hacer un registro nuevo y dejar vencer el otro registro? Para el caso de que va a entregar muestra, va a depender de lo que estamos, la verdad, que en un cambio de fórmula, para conocimiento de todos, siempre se deben de comprobar los cambios que están sucediendo en la fórmula. Por ejemplo, si yo digo que estoy eliminando un preservante, pues es necesario hacer el análisis para verificar que efectivamente ese preservante fue eliminado. Entonces, si yo estoy diciendo que estoy adicionando un nutriente, la proteína, pues igual es necesario analizar el producto para verificar que esta proteína de verdad fue adicionada. Lo que pasa es que no tenemos toditos
la metodología analítica, todito el equipo requerido, a veces no hay capacidad instalada para hacer hasta el último análisis que se debe de hacer. Deberíamos hacerlo. Sin embargo, por esto no podemos atrasar o dejar de hacer un trámite. Cuando un producto dice que está cambiando de fórmula en el sentido de que cambia un preservante, si podemos hacer ese análisis, debemos hacerlo. Debemos constatar eso y en ese caso se requieren muestras, aunque el producto está registrado porque está sufriendo un cambio. Ahora, digamos que lo que está cambiando es alguna vitamina específica que siento yo que los análisis son un poco complicados. Hablemos de la vitamina D, ¿verdad? Entonces, en estos casos, como el laboratorio no puede hacer el análisis, en este caso, bueno, nos vamos con la información documental que nos presentan nada más y otorgamos así, de buena fe, tal como dice la LPA, a realizar el cambio de la fórmula. Entonces, sí, en estos casos no se entregan fórmulas, pero no es que no debiéramos requerir la fórmula. Lo ideal es que pudiéramos constatar estos cambios, pero igual, cuando no se puede, pues en ese caso es que se requieren muestras. No sé si contesté ahí. Cualquier duda, pues igual me escriben ahí al correo. Gracias por su respuesta, estimado licenciado René. Patricia Rivas nos consulta, para el caso de cambio o actualización en la lista de ingredientes, ¿cuándo es necesario presentar muestras para análisis? Creo que está relacionado, Patricia, con lo que les decía. Es necesario correcto. siempre, la verdad que es necesario siempre, ¿verdad? Eso es lo ideal. Pero dado algunos análisis que no se pueden hacer, normalmente los análisis, por ejemplo, de los cambios que se presentan en la tabla nutricional, el reglamento de etiquetado nutricional de productos alimenticios establece que hay límites de tolerancia para tres macronutrientes que nosotros hacemos, que son proteínas, grasas y sodio. En las últimas actualizaciones que he visto yo, la tendencia es llamarlo nutrientes críticos. Estos productos, bueno, la grasa, todos sabemos el problema que nos da al consumir bastante grasa. La proteína, pues, da problemas hasta renales. Y el sodio. Son nutrientes que necesitamos, pero son nutrientes críticos. Entonces, el reglamento les pone límites máximos, rangos. No un límite, le pone rangos. Cuando yo declaro que mi producto por porción de proteína aporta por cada porción de 100 gramos, aporta 10. Entonces el reglamento dice que de esos 10, a mí se me permite una variación de lo que estoy declarando de más o menos el 10%. Porque normalmente en los análisis, cuando se hace un análisis, y si están químicos, farmacéuticos, analistas, aquí me van a comprender mejor, en los análisis nunca un valor de laboratorio es exactamente eso. Es un valor bastante aproximado. Entonces, el reglamento ya lo considera y dice, ok, yo te permito una variación de más o menos el 20% con respecto a los nutrientes críticos. O sea, es decir, proteína, carbohidratos. Por ejemplo, carbohidratos no hacemos. No hay un análisis así. Creo que en Centroamérica no lo hay. De carbohidratos como tal, ¿verdad? Sino que lo que sí hacemos, o los otros nutrientes críticos que sí hacemos son proteínas, grasas y sodio, ¿verdad? Entonces, en esos, si yo establezco que mi aporte nutricional de proteína, por ejemplo, por porción de 100 gramos es 10, entonces a mí me permite el reglamento que en mi análisis me salga un 20% más arriba de esos 10 o me salga un 20% más abajo. Estoy en un rango de más o menos 20%. Ahora, en el caso de micronutrientes, como vitaminas y minerales, que no son nutrientes críticos, ¿verdad? En eso, el reglamento lo que me pide es que hablemos del zinc o del cobre, que son análisis que sí hacemos, tenemos la capacidad de hacerlo. En esos minerales, que son muy buenos, no los considero nutrientes críticos, lo que me establece el reglamento es que debo de tener, con respecto a lo que yo declaro,
el 80% como mínimo. Es decir, ahí no me hay rango. Ahí lo que me dice es, el máximo son buenas prácticas de fabricación. Es decir, me puede salir un poquito más del 20%, del 30%, un poquito más. Pero no puedo yo decir que mi producto aporta 100 miligramos de zinc y en realidad en el análisis me está saliendo que solo aporta 50 miligramos, porque entonces estoy abajo del 50%. El reglamento me dice, debe de, con respecto a lo declarado, debe de salirle en el análisis que aporta por lo menos un 80%. Entonces, claro, cuando hay cambios en la tabla nutricional o cambio de ingredientes que afectan estos valores, estos nutrientes, es necesario hacer las muestras. Para esos casos es que nosotros nos fijamos en eso, porque el reglamento así lo establece y tenemos que hacer cumplir ese reglamento, que lo que se está haciendo allí, los aportes nutricionales que está haciendo X producto, eh, se cumplan. En el caso, por ejemplo, de preservantes, el reglamento de aditivos, el reglamento centroamericano de aditivos, me establece límites máximos permisibles. Allí no hay rangos. Por ejemplo, en el caso de preservantes y colorantes, a mí me establece que tal producto se le permite hasta 1000 partes por millón de benzoato de sodio en un producto, por ejemplo, en una categoría X de alimentos. ¿Qué pasa? Si a mí me dicen, fíjese que yo quité el sorbato y agregué benzoato de sodio. Ah, ok. Pero el benzoato de sodio, lo primero que veo es que esté permitido de acuerdo al reglamento centroamericano de aditivos. Sí. Segundo, tengo que hacer análisis porque tengo que ver que la concentración máxima permitida en el reglamento se cumple. Y como nosotros podemos verificar ese análisis, ahí es donde solicitamos las muestras para el análisis. Igual sucede para preservantes, colorantes, que son aditivos, grasas, proteínas, esto por reglamento de etiquetado nutricional, sodio y la mayoría de minerales, calcio, zinc, cobre, hierro, etcétera. Sí, son casos que hay que verlos a veces para ver cuándo va a requerir la muestra. No, en realidad, como les digo, lo ideal es comprobar todo lo que se está declarando en la tabla nutricional y los nutrientes que aporta, es analizarlo, pero a veces no tenemos la capacidad de hacerlo todo. Entonces, es por eso que a veces sí se quedan con dudas y dicen, bueno, yo a este producto le hice un cambio de formulación y no me pidieron muestras. Y hoy que presento esto, a veces se sienten extrañados y muy buena ampliar este tema, Patricia, qué bueno que retomó la pregunta, porque pasa eso, ¿verdad? Cuando hacen otro producto dicen, oye, bueno, y hoy sí me pidieron muestra. Pues sí, pero a veces no se fijan en los valores de los nutrientes que se están afectando. No se fijan que lo que están quitando o están agregando es un preservante que tiene un límite máximo permisible en el reglamento de aditivos. Entonces, por eso es que a veces eh, es necesario sentarnos y ver ingrediente por ingrediente, ¿verdad? En este caso. Espero haber aclarado. Gracias. Muchísimas gracias por su respuesta, licenciado. Jocelyn Cuellar nos consulta, ¿cuáles son los tiempos reales para obtener respuestas sobre los trámites de cambio post-registro? Sí, con gusto, Jocelyn. Tiempos reales andamos más o menos por una semana, ¿verdad? 5 días hábiles. Pero ¿qué pasa? Cuando una solicitud la hacen mal, ¿verdad? Solicitan una cosa y esto nos pasa seguido y por eso es que estamos trabajando en unos formatos ya para que no nos perdamos. Quieren ampliar una presentación y me dicen, fíjese que quiero ampliar la presentación de tal producto que la nueva presentación lo que está pasando es que la etiqueta tiene un nuevo diseño ya que se le está agregando los colores ahora en una tonalidad más pálida. Ojo, nosotros para responder tenemos 5 días hábiles, ¿verdad? Pero el problema es que, ¿qué pasa? Le respondemos de que, mire, cámbieme este escrito porque usted lo que está solicitando no es una ampliación de presentación. Eso no es ampliar, no es otra presentación. Ya dijimos de que la ampliación de presentación es contenido neto. ¿Qué quiere hacer? Quiere hacer una
actualización del empaque. Entonces debe solicitarlo correctamente. O a veces piden, bueno, hay bastantes errores que se cometen ahí. Eso es lo que a veces dilata el tiempo, tanto del lado de nosotros como del lado de ustedes. A veces le hacemos la observación y también para que vuelvan a traer esto, se tardan, ¿qué? 10, 15 días. Entonces, en estos casos, ahí es donde el tiempo se alarga. No, lo ideal, con un producto que está bien hecha la solicitud, sus etiquetas presentadas y no queda lugar a dudas, tanto para ustedes como para nosotros, que tienen bien claro este procedimiento, lo ideal anda por una semana más o menos. A veces se nos atrasan aquí por ciertos problemas que se dan como en todos lados, pero ese es el tiempo promedio que tenemos. Siempre y cuando, ojo con esto, la solicitud la hagan de forma correcta, la explican bien y adjuntan los documentos, las etiquetas, la fórmula que es requerida, también en forma correcta, porque a veces eso es lo que dilata el tiempo. Gracias. Muchas gracias, licenciado Laínez. Alexander Aguilar nos consulta, si no es cambio de material de envase primario, sino ampliación, es decir, uno más de los ya autorizados, ¿cómo se llama el trámite y cuánto cuesta? Quiero ver cuánto cuesta. Anda igual, pero es que creo que esta pregunta la abordé en un link anterior. No sé si la entendí bien en el link anterior. Es que Alex parece que me hacía la pregunta también más arribita. Es que en el último link dice cambio de material de empaque, pero esta es les decía, esta es la excepción. Cuando hacemos ampliaciones o cambios de material, siempre lo solicitan como, y lo que quieren, digamos, es ampliación, entonces solicitan, ese link es el que tenemos porque hay un error tipográfico allí que no se incluyó esa palabra. Pero en realidad hay un cambio en el registro y cuando es material, ojo, estamos hablando solo del material, ahí es con ese link y creo que vale, si revisan la presentación, me parece que vale $84 lo del cambio del material. Sí, sí, 84 creo que es. Muchas gracias por su respuesta, licenciado. Xiomara Gómez consulta, en caso que voy a renovar el registro sanitario de un producto y tengo una actualización de empaque y voy a añadir otra presentación, ¿es necesario hacer una solicitud aparte o solo agrego al CISAM al hacer la renovación del registro sanitario del producto? Deme un minutito, Lick. Permíteme. Casi como no estoy siguiendo el chat, Lick, no sé si me puede repetir, es que no le escuché muy bien. Con gusto, licenciado. Xiomara Gómez consulta, en caso que voy a renovar el registro sanitario de un producto y tengo una actualización de empaque y además voy a añadir otra presentación, ¿es necesario hacer una solicitud aparte o solo lo agrego al CISAM al hacer la renovación del registro sanitario del producto? Solo lo agrega, Xiomara. No hay problema. Estos cambios que se están dando justo cuando ya van a renovar, pueden aprovechar a la hora de renovar, ponerlos en el CISAM, ¿verdad? Entendemos de que cuando ya la renovación se da con estos cambios. Ahora bien, sí es importante que en la renovación pueden ampliar un material de envase primario, pueden actualizar etiquetas, pero la fórmula del producto sí debe seguir siendo la misma. Ojo con eso. Y si están haciendo otro cambio en la formulación del producto, ahí sí deben de hacerlo constar para que entendamos de que la renovación prácticamente se les puede aceptar con esa formulación nueva, ¿verdad? No hay problema. Lo pueden aprovechar para hacer las actualizaciones respectivas a la hora de la renovación. Gracias, licenciado.
Patricia Sarabia consulta, ¿ya no deben ser legalizadas las solicitudes para cambios por registro? No, Patricia, no es necesario. No hay necesidad de legalizarla. Ahora el solicitante, el titular del registro, el apoderado que tiene ese poder, ¿verdad?, de firmar solicitud en representación de X sociedad, puede hacer directamente la firma y ya no es necesario legalizarla. Gracias, licenciado. Carolina Enríquez nos pregunta si se van a hacer cambios en la etiqueta de colores y agregar alergenos, ¿cuál es el procedimiento? Es una actualización de empaque eso, ¿verdad? Yo no Cambios en la estoy, etiqueta de colores, dice. sí, es una actualización del empaque, o sea, estoy cambiando el diseño de la etiqueta, agrego alérgenos. Ojo, me parece que en alguna diapositiva les hablaba de eso. Allí no es necesario cambiar de fórmula, ¿verdad? Porque a continuación de la fórmula está esa declaración de alergeno. Eso no es un cambio de fórmula. El producto sigue siendo el mismo, solo que la etiqueta del producto es la que está sufriendo un cambio de colores y está poniendo los alergenos muy cerquita de la fórmula, que sigue siendo la misma. Entonces, todos esos casos son actualizaciones de empaque. Muchas gracias, licenciado. Gabriela Granados nos consulta, si he extendido la fecha de vencimiento de mi producto, ¿cuál es el procedimiento que se debe realizar? Extendí mi fecha de vencimiento. De mi producto, ¿cuál es el procedimiento? Pues para serle sincero, fíjese que este caso nunca lo he visto en todo lo que tengo de estar del ministerio. Fíjese que normalmente hubo un producto particular que tenía era un producto, una formulación para niños y sí se pidió los estudios de cómo habían hecho hasta la estabilidad del producto para ver por qué daban esa fecha. Pero bueno, eh, si necesitan ese cambio, tendrían que solicitarlo y agregar estudios que comprueben que la estabilidad del producto y todo se mantiene en el tiempo que están diciendo. Pero para serles sincero, ese cambio de fecha esa ampliación de fecha de vencimiento del producto, no lo he tenido. Eh, no hemos tenido ese caso. Y bueno, igual me puede enviar por correo la pregunta y, y yo lo consulto con la jefatura aquí. Eh, pero pues, por el momento no he tenido esa experiencia, fíjense. Solo ese caso que tuvimos de que por un tema particular que había, sí hubo necesidad de pedir las fichas técnicas y estos estudios del producto que comprobaban que la eficacia del mismo se mantenía en el tiempo, ¿verdad? Era un producto para neonatos, recuerdo, y eh, era un tema bien delicado. Hubo necesidad de comprobar bien las fechas de vencimiento y todo eso y aportaron los estudios y se vio que el producto así era, de forma documental. Me parece que iría en la misma ruta, pero en esta pregunta sí quizás me voy a quedar pendiente. Voy a solicitar que hagan la consulta por correo, me pongan el caso aquí personalmente y lo vamos a ver. Hasta el momento, en lo que tengo de estar en el ministerio, no he tenido esa solicitud de trámite, ni está contemplada en el reglamento, pero igual podemos verla. Gracias. Gracias, licenciado Laínez. Patricia Sarabia nos consulta. Cuando indica que se necesita CLB, ¿por qué no lo indica así en los registros compartidos? Ya que esta información la solicita el cliente por escrito.
Quiero ver, Patricia, si le entendí. Cuando indica que se necesita certificado de libre venta, ¿por qué no lo indica así en los requisitos partidos? Ya que estoy nomás. Ya le entendí. En la presentación, me imagino, no iba, ¿verdad? Sí. No, mil disculpas. Ok, espero que esta grabación está quedando grabada y la presentación, perdón, está quedando grabada y se les comparta, pero aclaro que es que esta parte se me quedó, Patricia, y las disculpas del caso, sí, pero cuando, es que para cuando producto importado, obviamente no tenemos otra forma de cómo verificar el cambio de la razón social del, del titular, del fabricante. Entonces, es por eso que allí sí se pide el certificado de libre venta. Entonces, sí, las disculpas ahí que no iba el requisito, me imagino, en la diapositiva incluido, ¿verdad? Pero si está quedando grabada y va a ser compartida, pues aquí lo hago públicamente. Se me quedó eso. Sí, tiene razón, Patricia. Gracias, licenciado Laínez. Lo que se va a compartir es la presentación que nos han enviado, licenciado. Siguiente pregunta. Jessica Montoya nos consulta, si un producto cambia su fórmula agregando solamente un colorante, ejemplo, un dulce de menta color rojo debidamente registrado, ahora el fabricante desea comercializarlo además en color verde, los ingredientes son los mismos, únicamente varían los colorantes. ¿Puedo optar a un postregistro? Licenciado Laínez. Sí, estoy analizando la pregunta. Dice, esto creo que tiene que ver con una de las cuestiones que les comenté en cuanto a la identidad del producto, ¿verdad? En principio sí se podría, ¿verdad? Porque lo que está cambiando es un colorante, pero lo que pasa es que por lo que veo aquí en la consulta, es un colorante que afecta directamente la identidad del producto. Podría ser, por ejemplo, que está registrada con un color rojo y el sabor es fresa, ¿verdad? Ahora, con el color verde, el sabor va a ser menta. En este caso, y todos los demás ingredientes son iguales. Es azúcar, lleva algún edulcorante que tiene sacarina. Entonces, pero lo que no debemos afectar al hacer cambios de fórmula es la identidad y los valores nutricionales que el producto aporta. En este caso, es probable que los valores nutricionales del producto, pues, sean los mismos o no sean como tan importantes en este tipo de productos. Pero lo que sí es importante es la identidad. Ojo con esto, porque no es lo mismo eh, comprar gomas de mascar con sabor a menta que gomas de mascar con sabor a fresa. Prácticamente son dos productos distintos porque está relacionado a la identidad del producto. Entonces, y muy buena la pregunta, gracias Jessica, porque es importante aclararlo, ¿verdad? Si el dulce de menta tiene color rojo, que me parece raro, ¿verdad? Bueno, normalmente los de menta tienen un colorcito blanco, pero digamos que es color rojo, debidamente registrado y el fabricante así lo está comercializando. Pero los ingredientes en el otro no cambian, pero le ponen el colorante verde, ¿verdad? Y en el verde le afectan el sabor también, que es un aditivo que no es ni necesario eh, hacer mayores especificaciones. Ya tengo un sabor a menta en color verde, allí sí es necesario hacer un nuevo registro sanitario, no un cambio de fórmula, porque estoy tocando un poco la identidad del producto. Distinto es que yo use un colorante blanco, un dióxido de titanio color blanco, y lo cambio por otro que está autorizado por el reglamento de aditivos y también me va a dar esa coloración blanca, no me va a afectar la identidad. En este caso no habría, y no cambio ni sabores ni nada. En este caso no hay problema, yo eh, puedo solicitar solamente el cambio de fórmula, pero de lo contrario sí toca hacer registro nuevo. Pero gracias por la pregunta, Jessica.
Gracias por su respuesta, licenciado Laínez. Fátima de León nos consulta. En una renovación, si no es cambio de fórmula, solo cambio de orden o redacción de ingredientes, se consideraría como nuevo registro. Vamos a ver, no es cambio de fórmula, solo reacomodo en el orden de los ingredientes. Pues depende. Fíjense que si yo lo que estoy haciendo es, si el reacomodo lo estoy haciendo porque lo registré mal, ¿verdad? Yo el orden de los ingredientes lo había declarado de una forma, pero en realidad la etiqueta estaba mal y lo que necesito es reacomodar esos ingredientes para que queden tal como lo dice el reglamento, ¿verdad? En orden decreciente, que así se deben de hacer. Entonces, en ese caso, sí, puede ser nada más una actualización y no un cambio de fórmula, pero no así cuando este reacomodo obedece a una... el reglamento de etiquetado dice, tengo que hacer cambio en la lista de ingredientes porque se me alteró la concentración de cada uno. Es decir, yo comencé a variar la concentración de ingredientes específicos. Y voy a poner un ejemplo completo para darme a entender mejor. Vemos que tengo un cereal enriquecido con vitaminas y minerales, un cornflake, que tiene 12 vitaminas y minerales, ¿ok? Entonces yo de esas vitaminas y minerales sigo manteniendo las mismas vitaminas y minerales. Está hecho de la misma harina, pero yo en la formulación comienzo a disminuir o a aumentar estas vitaminas. Obviamente, si no lo hago de forma proporcional, esto va a cambiar el orden de los ingredientes, porque deben de ser ordenados de mayor a menor. Entonces, si yo lo que más agrego es vitamina A y la vitamina D la disminuí, entonces eso va a generar un cambio en el orden. Ese cambio es cambio en la lista de ingredientes. No me está alterando la identidad. Al final siempre tiene los mismos ingredientes, es la misma harina, es las mismas vitaminas y minerales, pero las concentraciones ya no son iguales. Pero no me está afectando la naturaleza del producto. Sigue siendo el mismo producto. Entonces, se puede hacer el cambio de fórmula, pero si lo que está pasando es que yo estoy haciendo un reacomodo para mayor vistosidad de la lista de ingredientes, en ese caso no es un cambio de fórmula, es una actualización de la etiqueta, nada más. Pero pues creo que sí, ¿verdad? Que les haya quedado claro. Si no, me escriben. Gracias por su respuesta, licenciado Laínez. Pregunta Xiomara Gómez. En caso que voy a renovar el registro sanitario de un producto y tengo una actualización de empaque y voy a añadir otra presentación, esta pregunta ya la realizó anteriormente Xiomara. Creo que ya no habría más preguntas. Licenciado, Fátima de León solo le aclara que el sabor sigue siendo el mismo en cuanto al producto que mencionaba del cambio de color, licenciado. Ok, Fátima. Podemos ver el caso, ¿verdad? Porque... Y que todos los ingredientes son los mismos, manifiesta. sí, sí. Es que los ingredientes pueden ser los mismos, pero es que lo que pasa es que allí lo que siento es que se puede alterar un poco la identidad del producto, ¿verdad? El producto. Si la identidad está siendo afectada, aunque cuantitativamente el producto sea igual, pero yo lo estoy, me estoy metiendo con la identidad, allí sí quizás habría que ver el caso, Fátima, habría que verlo más detalladamente, pero si es así como me lo plantea, no, podemos hacer nada más un cambio de fórmula y no hacemos un nuevo registro sanitario, ¿va? No es necesario hacer todo el proceso. De lo contrario,
viéndolo más a detalle, ¿verdad? Y que me explicara mejor, sí, podría ser que sí, siempre y cuando no se altere la identidad no hay problema. Pero es que el cambio de colorantes, cuando yo cambio un color de un verde a un rojo, normalmente esto se identifica, digamos, con fresas o menta. En esos casos estoy afectando la identidad. Cuando yo cambio un amarillo 5 por un amarillo 6, al final está desempeñando la misma función tecnológica exactamente con la misma intención. No estoy moviendo. En esos casos es que no hay problema. Yo puedo hacer el cambio de colorantes y todos los demás ingredientes siguen siendo iguales. Solo cambiaron los colorantes, pero no me meto con la identidad. Habría que ver un poco más a detalle eso, Fátima. Pero si es así, es muy probable que no. Gracias. Tenemos una última pregunta de Xiomara Gómez. En caso que sea temporada de Navidad, Día de la Madre, San Valentín y se saque un empaque secundario diferente, ¿es necesario hacer solicitud de ampliación de material de empaque? Aunque sean días que se venderá así. Ejemplo, poner chocolates rellenos en cajas de corazones forrados. Aquí la duda, me imagino que la pregunta la hace porque es una temporada nada más. Pero, pues sí, la verdad es que lo va a comercializar, aunque sea una semana, solo ese mes, pero lo va a comercializar de esa forma. Sí, sí, Xiomara. Deben de hacerlo. Fíjense que es lo ideal, ¿verdad? Porque pueden tener problemas, se los agarran ahí en vigilancia de mercado y bueno, y esta presentación, ¿verdad? Entonces, se puede aclarar después, todo se puede arreglar, pero sí van a tener contratiempos. Entonces, lo ideal es lo mejor es hacerlo, porque esa es una presentación más es que la van a registrar. Aunque sea para un- Sí, y otra cosa que es importante mencionar, pues que sí, fue esa temporada, ¿verdad? Pasó, pero el producto queda ahí. Incluso hay personas que se abastecen, que tienen en tiendas, compran el montón y la temporada pasó, pero el producto sigue comercializándose. Entonces, sí, si se comercializa, pues bueno, deben de hacerlo, aunque sea un periodo corto. Muchas gracias, licenciado René Laínez. Con eso damos por finalizado el apartado de preguntas y respuestas. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado René Adelio Laínez Guevara por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en esta capacitación, en la cual ha impartido contenido de suma importancia sobre los requisitos para hacer cambios o modificaciones al registro sanitario de los alimentos o bebidas previamente registrados, la ampliación o cambio de marca de producto, ampliación o cambio de presentación del producto, traspaso de registro sanitario, adición, cambio o desautorización de distribución, autorización de empaque secundario, costos de los trámites, entre otros. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar e invitarles para que nos acompañen el próximo martes 6 de septiembre a las 9 de la mañana al webinar titulado Errores y omisiones más frecuentes que se cometen en el trámite de registro de usuarios del sistema de alcohol, el cual también es parte de las capacitaciones que estamos realizando en coordinación con la Dirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud en el marco del Comité Nacional de Facilitación del Comercio. Esperamos que nos puedan acompañar. Damos por finalizado este webinar. Tengan muy buenos días.